Pasamos a otro tema, quedan pocas semanas para la Navidad y con ella una serie de gastos que conlleva comprar regalos y preparar la cena también, cómo es extender eso para el año nuevo. ¿Cuáles son los mejores consejos para evitar el sobreendeudamiento en esta época? Lo hablamos con el CEO de Invierte Fácil, Cristian Lecaros, a quien vemos en pantalla. Cristian, gracias por estar en CNN Chile. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Buen día. Cristian, como asesor, ¿tú le dirías a una persona que se endeude para comprar regalos? Es una pregunta compleja desde el punto de vista emocional. Obviamente que desde el punto de vista financiero nunca va a ser una recomendación que las personas se endeuden y claramente buscar todas las alternativas posibles para no llegar a esa situación, porque obviamente el endeudamiento trae luego sobreendeudamiento y un montón de otras situaciones económicos, familiares, emocionales, justamente por el tema de los regalos. Sí, pero te lo pregunto en el sentido de que antes de endeudarse, por ejemplo, para comprar una casa, para algunas veces estudiar, porque son gastos muy grandes y que por lo tanto esperar ahorrar todo el dinero para hacerlo es prácticamente imposible. Entonces, si es que la buena recomendación es tratar en lo posible de en este tipo de gastos como son los regalos, algo más suntuoso, de segunda necesidad, evitar en todo momento, o si es posible, endeudarse para poder hacerlo. Siempre la recomendación va a ser buscar evitar el endeudamiento en el tipo de regalo de Navidad, siendo obviamente una época muy especial porque obviamente todas las familias se juntan. Creo que en el fondo lo más importante es tratar de planificar antes, o sea, comprar regalos 6 meses antes, aprovechar lo que son las oportunidades, por ejemplo, Black Friday, hacer un presupuesto porque finalmente esos recursos, por ejemplo, creo yo, que siempre son escasos, poder destinarlo, por ejemplo, a las vacaciones en familia, que son varios días. El evento de la Navidad es una noche, no le resto importancia, pero creo que ahí es donde hay que sopesar justamente qué es lo mejor para la familia y justamente no tener una carga económica que después tenga que estar yo todo el año tener que pagarla. Exactamente, hablemos entonces ya. Si no queda otra que tener que pedir un crédito para Navidad, ¿tú recomiendas que sea un crédito para Navidad, otro crédito para vacaciones o consolidar todo en un mismo préstamo? En primer lugar, siempre la primera recomendación, voy a ir a tu pregunta, pero la primera recomendación siempre va a ser ahorrar en lo posible. Yo sé que cuesta, y la segunda recomendación dentro de esta pregunta tiene que ver en armar un presupuesto. Antes que tomar una decisión de acerca de un endeudamiento de consumo u otro instrumento, ahí están los avances efectivos que son carísimos, líneas de crédito también que son carísimos. La recomendación en primer lugar es poder tener un presupuesto personal y familiar y saber exactamente cuánto es lo que yo dispongo o no. Y en base a esa disposición de recursos es finalmente el nivel de regalos que yo finalmente la realidad a la cual yo debería acceder y principalmente también priorizar los niños más que los adultos, donde los adultos, por ejemplo, tienen el típico amigo secreto, que creo que es suficiente, sobre todo cuando uno quiere obviamente pensar en la economía. Y con respecto a ya, si tuviera que tomar un endeudamiento, siempre lo ideal va a ser, por ejemplo, ocupar la tarjeta de crédito y distribuir esa compra en 3 cuotas precio contado, si esa tienda me lo permite, y así poder distribuir el flujo para no quedar ahogado en un solo mes y ojalá no tener que optar a un crédito de consumo. Si fuera el caso, yendo a tu pregunta, de un crédito de consumo ya no hay nada más que hacer y fuera ese caso, obviamente buscar el crédito más barato, el que tenga el CAE más bajo, y ahí sumando la decisión tal vez de las vacaciones, poder tomar un crédito conjunto para poder obviamente abordar ambos montos y tal vez obtener una tasa más económica al ser un monto un poco más alto que solamente el de Navidad, pero siempre buscando que el CAE sea el más bajo para pagar los menos intereses posibles. Vamos por partes. Si tuviera que sí o sí pedir un préstamo, ¿tú también incluirías los gastos de marzo, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, que mientras mayor el monto se puede conseguir una mejor condición en la tasa? Va a depender obviamente de esa realidad del presupuesto de la persona, volvemos a lo mismo, porque ese presupuesto me muestra por escala qué meses yo estoy negativo y qué meses yo estoy eventualmente positivo. Hay personas que reciben, por ejemplo, bonos anuales que se pagan en marzo. Entonces, dependiendo un poco del caso de la persona con respecto a su composición de ese flujo, es cuando yo pido finalmente ese crédito. Si fuera ese caso, que yo estoy en el fondo desfinanciado, por ejemplo, diciembre, enero, febrero y marzo, también con el tema patente, etcétera, de otras cosas, puede ser una idea poder tomarlo tal vez en el fondo en el mes de diciembre, o tal vez ocupar la tarjeta de crédito con 3 cuotas, como ya lo expliqué, poder pasar esos meses y solamente en marzo o febrero
tomar ahí el consumo para poder pagar ya todo el flujo que me viene acumulado, que viene sin intereses y poder pagarlo a partir de ese mes. Pero siempre la recomendación va a ser armar un presupuesto y en base a eso tomar una decisión y siempre buscar otras formas de endeudamiento que puedan ser más económicas. ¿Tú recomiendas a las personas que se sienten en una mesa, en un escritorio o donde sea y se dispongan a diseñar un presupuesto? Porque la gente puede escucharlo, pero puede decir, ya, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo parto armando un presupuesto? Y ahí ponga, a ver, en Navidad tenemos tantos hijos, tenemos sobrinos, etcétera, el amigo secreto, ya, vamos a destinar esta cantidad de dinero. Para las vacaciones, queremos ir estas semanas, vamos a ir a este lugar, ya, vamos a destinar esto. ¿Tú lo recomiendas que sea así de claro, irlo viendo por ítem, pero sentarse a verlo? Claramente un presupuesto y lamentablemente no es algo tan común de nuestra cultura. Yo cuando enseño en diferentes talleres de educación financiera, no más allá del 10% de las personas que van lo han hecho. Un presupuesto es fundamental, es exactamente igual que cuando tú quieres ir al médico y hacerte un chequeo anual de salud, si tú no tienes un examen de sangre, finalmente no sabes cómo está tu colesterol y tu triglicérido. Entonces esto es exactamente igual. Si yo finalmente no logro bajar todos los ingresos, que finalmente en lo concreto es un Excel o un papel donde yo pueda cargar los ingresos de la familia, sean mensuales, si hay algún bono trimestral, anual, me llega algún dinero adicional, todos los ingresos que yo pueda detallar y que por supuesto tengo que ir actualizándolo todos los meses. Y por otro lado, todos los gastos, luz, agua, gas, teléfono, parquímetro, propinas, peluquería, colegios, benzina, taxi, lo que sea, todo lo que está dentro de ese presupuesto desde el punto de vista del día a día, como también de las cargas financieras. Ahí están las cuotas si yo ya tengo consumo de alguna casa comercial o de algún banco, crédito hipotecario, inversiones, ahorro. Entonces nosotros separamos lo que son gastos, por así decirlo, no financieros y financieros, y trato obviamente siempre de poder refinanciar esos gastos financieros porque disminuyendo la carga del interés me genera más disponibilidad de liquidez en mi presupuesto mensual. Pero eso es fundamental a la hora finalmente de definir cuáles van a ser los regalos de Navidad, cuáles van a ser mis vacaciones, cuál es mi realidad de cambio o no cambio de auto, de inversión, de ahorro. Es fundamental, es la regla básica en una casa y por supuesto las empresas también para poder obviamente tomar esas decisiones. Porque lo peor es llegar y gastar y pensar, de ahí vemos cómo lo pagamos. Eso nunca. Ahora, Cristian, lo que tú mencionabas de las tarjetas de crédito, 3 cuotas precio contado, porque muchas personas también cuando ocupan tarjeta y dicen, a ver, ¿en cuánto cuotas lo divido? Y ahí sería bueno ver en casas comerciales o lo que los emisores de las tarjetas permiten el máximo quizás de cuotas sin interés. Pueden ser 3 o pueden ser 6, pero eso es muy importante. Ojalá que sean siempre sin interés. Efectivamente, cuando yo estoy armando el presupuesto y estoy, justamente como su nombre lo diga, lo dice, presupuestando, estoy presuponiendo qué es lo que van a venir en los próximos meses, yo tengo que aprovechar todos los instrumentos que están a disposición en el mercado financiero. Si yo tengo ahorro, debo obviamente llevar algún tipo de instrumento que me proteja de la inflación, que hoy día ya los bancos lo están entregando, y en este caso, si yo tengo que ocupar una tarjeta de crédito, porque por ejemplo, voy a dar un regalo que es más oneroso, un regalo que tal vez, por decir un número, son 50.000 pesos, 80.000, 100.000, chuta, tal vez me conviene probablemente poder literalmente patear esa cuota, postergar esa cuota durante 3 meses y así pagar solamente, si fuera 100.000 pesos, por ejemplo, 33.000 pesos a partir de enero, porque además cuando gasto en diciembre, la tarjeta cierra normalmente en 28 días, que sería el próximo mes donde parte el pago. Y eso ayuda a descomprimir ciertos meses donde el presupuesto está tan cargado que termino ocupando la línea de crédito. Y la línea de crédito obviamente el banco me la cobra. Entonces aquí lo que estamos tratando es de poder distribuir ese ingreso y egreso que son irregulares, sobre todo el egreso, para que sea lo más parejo posible, así menos intereses de pagar finalmente al sistema financiero. Cristian, te quiero preguntar antes de terminar esta conversación por los retiros de fondos. Cuando empezó a discutirse el cuarto retiro de fondos hace algunos meses, el mercado, intuyendo que podía aprobarse, tuvo efectos muy fuertes en la renta fija, etcétera, y eso afectó los créditos hipotecarios. Las tasas se dispararon y las condiciones se pusieron mucho más restrictivas. Poco a poco ha ido empezando a revertirse en el último tiempo debido a que finalmente, como vimos este viernes, se cayó el cuarto retiro de fondos. La pregunta es, ¿cómo se cayó este cuarto retiro? ¿Pueden las condiciones de los créditos hipotecarios quizás revertirse un poco, empezar a bajar la tasa, ser un poco mejores las condiciones para los créditos hipotecarios?
Es una muy buena pregunta. Efectivamente, el mercado se ve que hay una respuesta positiva con respecto al rechazo de este cuarto retiro, porque finalmente lo que al final se está viendo es que venían muchas presiones inflacionarias por un lado, hay 50.000 millones de dólares con estos tres retiros que están afuera en el mercado hoy día, y por otro lado hay un financiamiento del mercado de capitales, o sea, finalmente la banca los instrumentos que finalmente la FP busca para entregar una rentabilidad de mediano a largo plazo tiene que ver, entre otros, con el instrumento que son créditos hipotecarios. Entonces, finalmente, cuando nosotros estamos liquidando posiciones, finalmente la AFP, en vez de estar comprándolas, se están vendiendo. Y al estar vendiendo en ese efecto de compra y venta, finalmente el interés sube porque finalmente tiene que ser más atractivo para que encuentren algún comprador a ese tipo de instrumentos los bancos. Entonces, los bancos finalmente, al no encontrarlo, empiezan también con problemas de financiamiento y créditos, como tú bien dices, se redujeron a 15 años y las tasas de interés también existe ese efecto que empiezan a aumentar las tasas a largo plazo, lo cual le hace muy mal a todos los chilenos porque terminamos pagando obviamente mucho más en nuestro hipotecario asociado a la UEF. Ahora, con este cuarto retiro uno ve que la banca va a volver muy probablemente a extender estos créditos hipotecarios, que algunos de estos bancos están hoy día en 15 años, a volver probablemente a 20, a 30 años, que es lo que sería bastante bueno, por supuesto, para todos los que somos consumidores, que usamos el sistema financiero, obviamente, para comprar nuestras propiedades, etcétera. Pero lamentablemente la tasa de interés lo veo, al menos en el corto plazo, y también dicho por personas que están asociadas a la banca, el presidente de la asociación de bancos, etcétera, que no se ve en el corto plazo que las tasas de interés vayan a bajar sustancialmente, al menos en los próximos años, y por ende nos podríamos encontrar con créditos que vuelven al 30 años, pero difícilmente que nos vamos a encontrar con tasas como veíamos de CAE del 3%, que eran, y bueno, previo a la situación social de octubre, que era el 2%. Eso va a ser muy difícil de encontrarnos ahora en el corto plazo, pero obviamente sigue siendo un buen instrumento de inversión, de ahorro, la compra de un activo inmobiliario para obviamente muchas personas que siempre están preguntando acerca de eso. Cristal Lecaros, muchas gracias por tu tiempo con CNN Chile este sábado. Que esté muy bien.